Cada día el Jikook demuestra que no necesita estar junto todas las horas del día para demostrar que su conexión literalmente es única y que absolutamente nadie puede acabar con ellos. Y recién salió un video de nuestro Jikook saliendo del hotel de Bruselas. Jungkook abrazando a Jimin por el hombro. Cada uno iba hacia su auto, pero primero vemos cómo Jungkook deja a Jimin en su auto, que le corresponde, para luego ir al suyo propio. La manera en cómo Jungkook lo lleva, como si él fuera el guardaespaldas de Jimin, literalmente compartiendo grita novios. Cómo lo deja, cómo iban pegados, y podemos hablar de la postura tímida de Jimin. Literalmente iba como si fuera alguien completamente tímido, cubriendo sus labios, lo cual nos hace preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué cada vez que Jimin sale con Jungkook y no tiene cubrebocas se cubre los labios? Y podemos hablar de cómo Jungkook salió con una pose de autosuficiencia, como diciendo, míranos y envidiamos. Y es que la postura, la forma en que lo deja en su vehículo y luego va al suyo, todas estas acciones gritan novios de Jimin y Jungkook. Y aumentando que los propios coreanos hace unos días dijeron que se comportan como casados. Está claro que las acciones del Jikook siempre tienen un peso especial. Y es que, de verdad, a estas alturas, Jikook ya no necesita hacer absolutamente nada exagerado para dejar en evidencia lo especial que es su conexión. No necesitan estar pegados las 24 horas del día, no necesitan estar dando escenas gigantes a cada segundo, no necesitan sobreexponerse ni andar mostrándole nada a nadie de manera forzada. Porque incluso en los momentos más pequeños, más simples, más cotidianos, lo suyo sigue destacando con una fuerza impresionante. Y justamente eso es lo que para mí lo vuelve todavía más fuerte y más romántico. Que aun cuando no están todo el tiempo juntos delante de las cámaras, cada vez que aparecen, aunque sea por segundos, aunque sea en una escena tan simple como salir de un hotel y dirigirse a sus autos, terminan dejando una sensación tan íntima, tan natural y tan de pareja, que es imposible no quedarse pensando en ellos. Porque de verdad ese video de Bruselas tiene una vibra tan Jikook, tan suya, tan cargada de esa intimidad silenciosa que siempre transmiten, que cuesta muchísimo verlo y no derretirse. Ver a Jungkook abrazando a Jimin por el hombro mientras salen juntos, caminando pegados, cada uno yendo hacia su propio auto, pero con Jungkook primero acompañando a Jimin hasta el suyo antes de ir al propio. Es literalmente una de esas escenas que parecen pequeñas, pero que en realidad dicen muchísimo. Porque no es solo que iban juntos, no es solo que Jungkook le puso el brazo encima, es la manera en la que lo hace, la naturalidad con la que lo guía, la forma en la que todo su lenguaje corporal se acomoda alrededor de Jimin, como si protegerlo, acompañarlo y dejarlo primero en su vehículo fuera lo más automático del mundo. Y ahí es donde a mí me explota la cabeza, porque esa clase de gesto no se siente casual, se siente profundamente cotidiana, profundamente de costumbre, profundamente de alguien que de manera instintiva se asegura de acompañarte hasta donde te corresponde antes de irse él. Y es que Jungkook en ese video realmente se siente como si fuera el guardaespaldas personal de Jimin. Pero no en un sentido frío, sino en esa manera tan suya de rodearlo y caminar a su lado como si su cuerpo naturalmente quisiera cubrirlo, acompañarlo y protegerlo. Hay algo en la forma en la que lo lleva del hombro, en cómo va pegado a él, en cómo parece marcar sin necesidad de palabras que Jimin es su prioridad en ese momento, que de verdad grita novios por todos lados. Porque no se siente como dos personas que simplemente coinciden saliendo del mismo lugar.
No se siente como dos amigos caminando sin más. Se siente como dos personas que ya tienen ese nivel de confianza y de costumbre donde uno acompaña al otro de manera automática, lo deja primero, se asegura de que esté bien y luego recién sigue con lo suyo. Y esa clase de detalle, aunque pueda parecer mínima para alguien de fuera, en realidad está llenísima de intimidad. A mí lo que me mata es precisamente esa secuencia tan sencilla pero tan reveladora. Jungkook no va directo a su auto sin más. No. Primero va con Jimin, primero lo acompaña a él, primero lo deja donde le corresponde y solo después se va al suyo. Y sí, ya sé que habrá gente que querrá minimizarlo y decir que no significa nada. Pero lo siento, a mí ese tipo de acciones me parecen demasiado el lenguaje de una pareja, porque no es solo el hecho aislado de caminar juntos, es la lógica de la acción, el orden de la acción, el cuidado detrás de la acción. Es ese primero te dejo a ti y luego voy a lo mío. Es ese pequeño gesto que parece casi automático, casi doméstico, casi como si ya estuviera incorporado en su manera de moverse juntos. Y por eso precisamente se siente tan romántico, porque no es un romance escandaloso ni performático, sino esa clase de amor que se cuela en los hábitos, en la protección, en las prioridades silenciosas. Y si a eso le sumas cómo iban físicamente, peor todavía. Porque iban pegados, cercanos, con esa distancia prácticamente inexistente que con ellos siempre se siente tan natural. No había rigidez. No había esa separación típica de dos personas que simplemente están caminando juntas por conveniencia. Había comodidad, había familiaridad, había esa manera tan suya de moverse, como si el espacio personal entre ellos fuera algo flexible, casi inexistente, porque estar cerca del otro le sale solo. Y eso, sinceramente, es una de las cosas que más me desarma de Jikook. Esa forma en la que convierten la cercanía en algo tan normal, tan cotidiano y tan suyo, que terminan transmitiendo una vibra de pareja, incluso sin proponérselo. No hace falta una gran escena. Basta con ver cómo Jungkook lo abraza por el hombro y cómo Jimin se deja llevar a su lado para que todo el momento se sienta absurdamente íntimo. Y luego está Jimin, con esa postura tímida que de verdad fue otra de las cosas que más llamó la atención, porque iba cubriéndose los labios de esa forma tan suya, tan pequeña, tan casi nerviosa. Y eso inevitablemente hace que una se quede pensando, porque no es la primera vez, no es algo aislado de un solo momento. Ya varias veces hemos visto que cuando Jimin sale con Jungkook y no lleva cubrebocas, termina cubriéndose los labios con la mano. Y claro, eso hace que la pregunta salga sola. ¿Por qué? ¿Por qué justamente con Jungkook aparece tanto ese gesto? ¿Por qué esa actitud tímida, esa forma de esconder un poquito la boca, esa vibra de alguien que va medio cohibido, medio apenado, medio tratando de ocultar algo? Y sí, evidentemente nadie puede afirmar nada con certeza absoluta sobre lo que piensa Jimin en ese instante, pero eso no quita que el gesto sea llamativo y que dentro de la dinámica Jikook termine viéndose todavía más adorable. Porque hay algo en esa combinación de Jungkook todo seguro, envolvente, casi protector, y Jimin con esa postura tímida, más recogido, más suave, cubriéndose los labios, que de verdad parece sacado de una pareja. Es como si los dos estuvieran proyectando energías completamente complementarias. Por un lado, Jungkook saliendo con esa presencia enorme, con esa seguridad casi insolente, con ese aire de sí, aquí estoy, míranos. Y por el otro, Jimin yendo más tímido, más escondidito, más pegado a él, casi como refugiándose en esa cercanía. Y esa mezcla, lo siento, pero es demasiado poderosa, porque no solo se ven cercanos, se ven coordinados en una forma muy suya, como si cada uno ocupara un rol dentro de ese momento sin siquiera tener que pensarlo.
Y es que Jungkook, honestamente, salió con una pose de autosuficiencia impresionante. Había algo en su postura, en cómo caminaba, en cómo llevaba a Jimin, en esa energía casi de sí y qué, que hacía todavía más intensa toda la escena. De verdad parecía salir con esa seguridad de quien sabe perfectamente lo que está haciendo, de quien está cómodo, tranquilo, firme, sin necesidad de dar explicaciones. Y claro, verlo así al lado de Jimin, abrazándolo del hombro, acompañándolo hasta su auto antes de ir al suyo, hace que todo se sienta todavía más de novios. Porque no es solo una cercanía física, es una actitud, es una presencia, es una forma de plantarse junto al otro que transmite protección, costumbre y una confianza brutal en ese vínculo. Y eso es lo que me fascina tanto de Jikook, que muchas veces lo más fuerte no está en una acción gigante, sino en el conjunto de pequeños detalles que cuando los unes dibujan algo demasiado evidente. Jungkook llevándolo del hombro, Jimin caminando pegado a él, Jungkook dejándolo primero en su vehículo, Jimin con esa timidez tan llamativa cubriéndose los labios. Jungkook con esa energía segura, casi desafiante, como si no le importara absolutamente nada más que acompañar a Jimin hasta donde le corresponde. Todo eso junto no se siente como una escena cualquiera. Se siente como una dinámica de pareja vivida, natural, cómoda, casi doméstica. Y por eso a mí me parece tan imposible verlo de otra manera. Además, todo esto llega justo después de que hace unos días los propios coreanos estuvieran diciendo que Jimin y Jungkook se comportan como una pareja casada. Y sinceramente, eso solo hace que este tipo de escenas pesen todavía más. Porque ya no estás viendo el video en un vacío, ya lo estás viendo después de haber escuchado a coreanos explicar que muchas de sus acciones no se sienten como simples amigos, sino como pareja. Y entonces, claro, ves a Jungkook acompañando a Jimin de esa manera. Ves cómo lo abraza, cómo lo deja primero en su auto, cómo luego recién se va al suyo. Y es imposible no pensar que sí, que todo eso tiene un peso especial.